Cordial saludo. Mi nombre es Nicolás Briceño Rodríguez. Soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD y el presente video es para la materia de Pensamiento Latinoamericano y Construcción de Modelos Alternativos de Desarrollo. Vengo a hablarles sobre el desarrollo sostenible en Costa Rica y cómo este país pues, es un ejemplo de este tipo de desarrollo. Primero tenemos que entender de dónde surge y qué es el desarrollo sostenible. Este concepto proviene de la Comisión Brundtland, que fue una asamblea general de la ONU en 1983. Este término se presentó como un proceso en donde las generaciones presentes pueden satisfacer sus necesidades sin comprometer a las generaciones futuras. Este término se fue construyendo a finales del siglo pasado y con la llegada del siglo XXI, la ONU empezó a promover la Agenda 2030, en la cual se construyeron los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? En ese sentido, para el año 2005-2006, Costa Rica empezó a implementar ciertos objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en la parte energética y de energías renovables. Para el año 2017, pues ya la ONU destacaba o elegía a Costa Rica como el segundo país más sostenible del planeta, debido a que el 99% de la energía eléctrica que se producía venía de fuentes renovables, de hidroeléctricas, geotérmicas, de la energía eólica, solar o de biomasas como tal. Para que Costa Rica haya llegado a estos resultados, tenemos que entender dos principales estrategias implementadas que dieron paso a este proyecto. La primera estrategia muy principal es la del Programa de Desarrollo Eléctrico ICE, que se planteó de 2014 a 2016. Esta estrategia, que fue promovida por el Banco Centroamericano de Integración Económica, buscaba diversificar energías renovables en Costa Rica. Así surgieron principalmente 14 proyectos en áreas de generación, transmisión y distribución de energías limpias. Estos son 14 megaproyectos de hidroeléctricas, parques solares y otros tipos de fuentes de energía a gran escala que dieran conexión a todo el país. Por otro lado, se buscó ingresar al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, el CIEPAC. Costa Rica, pues al estar liderando uno de los proyectos más grandes de Centroamérica, pues ingresó a este sistema como un líder de desarrollo sostenible que buscaba implementar otros proyectos en otros países de Centroamérica principalmente. Y ya al observar la otra estrategia, que fue de las más importantes, fue que en el plan de desarrollo del 2015 al 2018, liderado por el presidente Alberto Cañas Escalante, se buscó la incorporación de todos los objetivos de desarrollo sostenible que planteaba la ONU. Este plan de desarrollo se dividió en tres sectores. El primero fue en impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. El segundo fue el de combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Y el tercero, el de ser un gobierno transparente y eficiente luchando contra la corrupción. Eh, el crecimiento económico y la búsqueda de empleo surgió a gran medida. Los objetivos de desarrollo sostenible buscaban una interconexión entre el gobierno y la sociedad y fue posible hasta la llegada del COVID. Con la llegada del COVID, Costa Rica empezó a presentar diferentes problemas debido a que una de sus principales fuentes de ingreso pues, es el turismo responsable y en esa parte se vio afectada. Si no hubiera sido por el COVID, pues Costa Rica estaba presentando unos grandes avances. También al combatir la pobreza y reducir la desigualdad, pues tenía grandes avances. Y pues para el 2018 se seguía presentando como un desafío a reducir la desigualdad y aumentar la empleabilidad, lo cual con la llegada del COVID tuvo sus problemas y ya para el día de hoy la OCDE sigue mostrando
que sigue siendo un desafío que Costa Rica debe asumir. Por otro lado, pues la OCDE para el 2018 está hablando de algo muy importante, y es que Costa Rica debía tener cuidado con la presión sobre recursos naturales. La explotación de recursos naturales en Centroamérica pues es muy grande, se genera una gran demanda, y Costa Rica era un país que estaba promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2010 principalmente, pero estaba generando mucha presión sobre sus recursos naturales. Todo esto pues nos lleva a unos resultados muy importantes dentro de la gobernabilidad del país. Y es que al revisar el Reporte Nacional de Voluntarios de Objetivos de Desarrollo Sostenible en junio del 2017, que fue un reporte llevado a cabo por la ONU y por el gobierno de Costa Rica, se observaron tres cosas muy importantes. Primero, se generó una estructura de gobernanza basada en los ODS. Quiere decir que el plan de desarrollo llevado a cabo del 2015 al 2018 fue muy eficiente, fue muy eficaz, pudo articular los ODS al plan de desarrollo de una manera activa, y esto hizo que se ampliara la participación social y política. El sector social se vio muy involucrado en todo momento dentro de la participación política, y por consiguiente se generó algo muy importante, que es la articulación interinstitucional. eh, Se buscó principalmente que la sociedad y las instituciones estuvieran conectadas, y una vez se generó esa conexión, se buscó que entre las instituciones hubiera una interinstitucionalidad capaz de mejorar los resultados dentro de la gobernanza. A día de hoy podemos observar que Costa Rica sigue teniendo una estructura de gobernanza basada en los ODS, quiere decir que tiene unos resultados muy efectivos, sigue siendo un país ejemplo en la búsqueda, sigue siendo un país ejemplo en el liderazgo por implementar en Centroamérica estos objetivos de desarrollo sostenible, y aunque tiene diferentes desafíos por asumir, pues su articulación interinstitucional ayuda a que esto sea más efectivo. Bueno, esto ha sido todo frente a mi presentación, y bueno, ahora para contestar las preguntas de la rúbrica. Bueno, primero tenemos: ¿en qué medida los modelos alternativos de desarrollo que has estudiado han logrado equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental? Cuando nosotros miramos los modelos alternativos de desarrollo, encontramos tres sectores en el planeta muy importantes. Miramos a Asia, miramos a África y miramos a Latinoamérica. Dentro de los países de África y Latinoamérica, podemos observar que los modelos alternativos de desarrollo no han funcionado, ya que estos países no, dentro del sistema internacional, siempre han estado dependientes de los países que tienen una hegemonía política total, ya sea Estados Unidos, Rusia o China. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, un ejemplo muy común es que vemos que se plantean constantemente modelos alternativos de desarrollo, planteados muchas veces desde, por ejemplo, en lo social, desde el feminismo, en lo ambiental, desde el cuidado al planeta, de las energías renovables, pero no se logra una independencia total para plantear estos modelos alternativos de desarrollo, lo cual nos enseña que no se ha ajustado un equilibrio de crecimiento económico, justicia social y sostenibilidad ambiental. Aún así podemos ver que hay ciertas cosas que nos llegan a demostrar que estos modelos pueden lograr este equilibrio. Lo que les explicaba, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica, dentro de su gobierno, ha adaptado los objetivos de desarrollo sostenible, y hoy es un país ejemplo, ¿sí? Aún así, sigue teniendo problemas, con ejemplo, dentro de su sostenibilidad ambiental, sigue teniendo problemas, dentro de su crecimiento económico sigue teniendo problemas, ¿sí? Todavía se siguen explotando recursos, todavía observamos que hay desigualdad. En el caso, por ejemplo, de los países asiáticos, pues sus sistemas políticos son diferentes, pero aún así han demostrado una cosa muy importante, y es que han logrado equilibrar ese crecimiento económico con la justicia social. No en gran medida, pero sí su adaptabilidad ha sido considerable, ¿sí? Esa interconexión entre gobiernos y mercados, pues demuestra que el crecimiento económico
puede ser mayor, ¿sí? Aún así, pues falta que sigan implementando políticas para la sostenibilidad ambiental. Siguiente pregunta nos comenta, considerando las particularidades políticas y culturales de cada país, ¿cómo influyen estos factores en la efectividad y adaptabilidad de los modelos alternativos de desarrollo? Bueno, esta pregunta todavía se puede contestar con lo que venía diciendo anteriormente. Hay particularidades políticas en el escenario interno de cada país y hay particularidades políticas en el escenario internacional que influyen constantemente. ¿Sí? Obviamente un país que de pronto tiene un vínculo social muy fuerte, podemos decirlo así, que tiene una dependencia política muy fuerte, ya sea por el tema económico, por el tema histórico con otro país, pues va a tener una adaptabilidad muy negativa a modelos alternativos de desarrollo en caso de querer presentarlos, ¿sí? Lo mismo en su efectividad. Puede presentar diversas políticas para que haya una adaptabilidad a los modelos alternativos de desarrollo, pero siempre puede que al depender de otro país no lo logre. Un caso muy interesante que puedo poner en este caso es Colombia. En Colombia siempre estamos planteando, no solo en este gobierno, sino muchos otros, siempre se han planteado ciertas alternativas al desarrollo sostenible, pero seguimos encontrando que dentro del país hay muchas empresas extranjeras que explotan nuestros recursos, muchas empresas extranjeras que en ciertos sectores contaminan los ríos, siempre vemos demandas, siempre vemos a la Corte Constitucional aprobando demandas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptando y demandando, denunciando ciertos problemas que presenta Colombia y así en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces, la efectividad y adaptabilidad depende particularmente en cómo ese país y sus políticas se desempeñen en tener una independencia y una protección interna del mismo. Y pues su adaptabilidad se va a ver en pos de eso. En tanto la cultura, pues la cultura de cada país varía, pero pues en Latinoamérica vemos que la cultura, principalmente las culturas ancestrales, siempre presentan ese punto de la igualdad, del cuidado medioambiental, de un respeto por los demás. Entonces, la cultura puede influenciar demasiado en la adaptabilidad y en la efectividad, principalmente en los países latinoamericanos. Y por último nos dice, en un escenario de globalización y cambio climático, ¿qué innovaciones y adaptaciones son necesarias para que los modelos alternativos de desarrollo en América Latina sean sostenibles y resilientes en el futuro? A día de hoy tenemos muchas innovaciones en todos los aspectos. Vemos que muchos países están innovando constantemente en un marco globalizado, pues las innovaciones son muy importantes, pero antes que innovar, Latinoamérica necesita adaptar ciertas políticas que, así como en Asia, muchos países se unen y unen a sus mercados y generan zonas de comercio. América Latina debería generar ciertas zonas de comercio independientemente de ciertas diferencias políticas que se presenten. De esa manera, pues, eh, las conexiones que nosotros vemos en Asia, esos triángulos económicos que vemos en diferentes países, pues llevan a que eh, los, los países y las políticas de diversos países se terminen compartiendo, ¿sí? La interconexión entre gobiernos pues es muy importante, ya que lleva a que si Colombia, por ejemplo, plantea un modelo alternativo de desarrollo, este modelo pueda también empezar a implementarse en Perú, en Ecuador, en Brasil, ¿sí? En países que tengan una conexión, por ejemplo, con la selva del Amazonas. Entonces, la adaptación debe ser adaptar políticas que sean internacionales, teniendo en cuenta que a día de hoy pues hablamos de un marco globalizante y de objetos de desarrollo sostenible que ya plantean eso, que todos los países pues empiecen a tener políticas iguales dependiendo de sus contextos. Y pues frente a las innovaciones, antes que innovar se necesita adaptar el país para que las innovaciones como por ejemplo la inteligencia artificial, los nuevos tipos de tecnologías que están surgiendo, pues
tengan políticas públicas que los respalden y que nos ayuden a implementarlos de manera eficiente en el país, que las innovaciones puedan ser implementadas de una manera eficiente. Ya con eso pues termino mi presentación. Muchísimas gracias por la atención.